Arrancan las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y con ello comienza otra vez el sueño mundialista para Guatemala. Por eso hoy volvemos con Javier del Cid para tener toda la previa de los partidos contra El Salvador y contra Panamá. Sin más ruedos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Andrés Artiles. Aquí su servidor está encantadísimo de verlos un día más. Y es que hoy vuelve la dupla de oro, vuelve el Pando y el Pescadito, vuelve la mejor dupla guatemalteca analizando tanto previa como post, como haciendo convocatorias, como todo lo que rodea a la selección. Javier, ¿qué tal estás? Bienvenido de nuevo al canal. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal a toda la gente en casa que nos escucha en cualquier lugar del mundo? Estamos en una semana y en unos días trepidantes, excitantes, muy bonitos para los guatemaltecos y me imagino que para el resto de regiones de la CONCACAF también, porque arranca ya la eliminatoria, la fase final, la verdadera eliminatoria, ¿no? A lo que venimos es esto. Así que, bueno, Guatemala contra El Salvador, Guatemala contra Panamá, doble fecha, y ojalá pues a los chapines nos vaya bien en estos dos partidos. Sí, aún todo o nada, hay que poner todo sobre la mesa, ya no solo Guatemala, sino todas las selecciones en eliminatorias. Pero bueno, antes de comenzar, antes de desmenuzar todo lo que nos espera de cara a estos partidos, tanto contra El Salvador de local en La Pedrera, como en Panamá, hay que pedirles a todo el mundo aquí, no solo que se suscriban, sino que también dejen like, que escriban cómo creen que van a terminar estos partidos, qué esperan de la selección, qué es lo que creen, si se clasifica, si no se clasifica, si se ganan los partidos, si se logra un buen resultado en Panamá o si son un poco más negativos. Pero bueno, Javier, yo quiero comenzar con el elefante en la habitación, el muerto en el A ver, armario, con... No, la verdad es que no quiero ir aún con Panamá, no vamos a ir aún con Chepe Bomba ni con nada de eso, pero quiero hablar sobre el tema de Municipal, Antigua y Shela sí, porque ha habido mucho run run, ha habido mucho ruido externo, como se le ha preguntado al capitán José Pinto, sí. sobre si este hecho de que se haya roto el pacto de parte de tres equipos ha afectado a la selección. Dos de hecho. Bueno, sí, dos. Dos porque Shela no tiene seleccionados. Si hubiera tenido, me imagino que lo hubiera roto también, pero no tiene seleccionados. Tengo mis dudas, porque ya estando clasificado, yo creo Y que lo han puede ser, respetado. es cierto, pudieron haberlo respetado, pero no lo sabremos nunca. Sí, hombre, fueron horas tensas, creo yo, en la comunicación entre Federación, entre Luis Fernando Tena y sus allegados, su cuerpo técnico, los representantes de los dos equipos que se jugaban la clasificación en la Copa Centroamericana, que ninguno de los dos les alcanzó para poder estar en la siguiente ronda porque Herediano terminó eliminando a los rojos y los rojos terminaron eliminando a Herediano, se terminaron matando entre ellos. Y Antigua que terminó perdiendo contra la Juelense y terminó también cayendo en esta fase de grupos. Al final dicen que sí había habido una idea original de que dependiendo cómo llegaran los equipos a la última fecha de la Copa Centroamericana, Luis Fernando Tena podía cederles a algunos jugadores. Pero luego como que en la selección y la federación dijeron, bueno, si no nos la piden, entonces hagámonos los locos. Y no se hicieron los locos los equipos, los terminaron pidiendo, entonces ahí fue donde hubo un malentendido. Creo que todo se hubiera podido solucionar si lo hubieran dejado en escrito un memo. Con un memo creo que salíamos bien todos y todos salían contentos, pero como fue un acuerdo de palabra de, ok, te voy a prestar un par de jugadores según cómo vayas, qué jugadores, por qué solo unos, por qué otros no, es complejo. Por ejemplo, a Municipal le dieron a Carlos Aguilar que ni jugó, y Rudy Muñoz le hubiera servido más, pero como Rudy Muñoz es titular en la selección, no se lo terminaron dando. Entonces, también fue un tema, creo que de poca comunicación entre federación, selección y los dos clubes participantes, en este caso los rojos y los antigüeños. Bueno, sí, horas polémicas también en todas las Sí, redes sociales entre todos los aficionados guatemaltecos. Que a ver, yo creo que algo que rescato de todo esto es que la conclusión en general era de que fue un tema que terminó separando más que de lo que terminó uniendo. Y eso es lo que me puede llegar a preocupar. Ya no solo a nivel de selección, sino a nivel de afición. Porque se ha visto, y al menos yo he visto un poco de parte de los salvadoreños, que están muy motivados. Y no solo eso, de que identifican este hecho de que se haya roto el pacto como una pequeña falencia, como un pequeño claro. punto débil que quieren buscar explotar. Y yo creo que en esa unión que se había generado tras la Copa Oro,
creo que un poco los humos se han venido abajo, ha empezado otra vez una toxicidad alrededor de absolutamente todo el entorno de la selección, ya no solo jugadores, sino afición. Y a ver, yo no soy aquí el presidente de la República, no soy aquí parte de Televisiete ni de ningún medio grande, pero si hay alguien aquí, algún aficionado de Guatemala que está viendo esto, yo le quiero pedir personalmente que deje al lado los colores del equipo, que todos los equipos rojos, cremas, antigua, son equipos guatemaltecos. Antes de ser de un equipo, uno es de un país. Y lo que hay que hacer es remar todos hacia el mismo lado y unirnos y apoyar a la misma selección. Y yo creo que con esto podemos ponerle un poco el fin al único punto negro que he visto en esta previa, porque ahora sí hay que empezar a hablar de los platos fuertes. Creo que Sí. lo mejor y lo más sensato es desmenuzar cada partido por separado, porque van a ser dos partidos completamente distintos, por más de que sean de la misma eliminatoria. Y es que creo que contra El Salvador se va con un papel más de favorito y se va con una mayor obligación que lo que se pueda ver contra Panamá. No sé qué piensas tú. No, sin duda alguna. Y creo que coincido con vos de que hay que ver los dos partidos por separado. Es decir, forman parte de la misma eliminatoria, forman parte de la misma fecha FIFA, pero son dos partidos que incluso los tenemos que ver por separado, pero mira cómo es el fútbol de lindo, de curioso, de cochambroso, se podría decir también, porque el resultado del partido uno también te define qué podés, cómo podés ir a jugar el partido 2 para todos. Panamá, si pierde en Surinam el partido 1, va a llegar con una tremenda presión al partido 2. Guatemala, si no gana el partido 1, prácticamente si no le gana a Panamá en la segunda fecha está eliminado. Prácticamente. Y El Salvador me imagino que también tendrá que sacar su propia calculadora si pierde en Guatemala y luego le toca a Surinam de local. Entonces, es lo bonito. Hay que ver por separado los partidos, hay que verlos como dos cosas totalmente apartadas, pero que entre sí se afectan. El partido 1 afecta al partido 2, pero van a ser partidos totalmente diferentes. Guatemala contra El Salvador es favorito, y creo que lo sabe la afición, lo sabe la prensa, lo sabe la selección nacional de Guatemala, y creo que incluso El Salvador lo sabe. Creo que a El Salvador le sirve en esta fecha el empate. Creo que si el partido queda empatado, El Salvador saldrá contento del Cementos Progreso. Mientras que si Guatemala empata, saldrá con una situación, con una mentalidad de, bueno, se me acaba de ir un tren, se me acaba de ir el primer tren hacia 2026, se me acaba de ir. Entonces, creo que se está viviendo esta semana y el mes previo se está viviendo como una final. Es un partido que tiene mucha historia, casi 100 enfrentamientos oficiales entre El Salvador y Guatemala. Y qué mejor que empezar de esta manera la eliminatoria contra el vecino de siempre, contra el rival de siempre, ¿no? Sí, contra El Salvador, que ya hay mucha, ¿cómo decirlo? Mucha rivalidad entre ambos países, pero yo creo que ahora, más allá de lo que puede representar los partidos, creo que hay que ir un poco más a la pizarra también, donde creo que El Sí, Salvador puede dar cosas interesantes. Es cierto de que El Salvador fue en el Copa Oro la peor selección de la competición, sin ningún tipo de dudas. Los datos están ahí, no es nada de querer faltarle el respeto al rival, es de ver de dónde vienen. Es un equipo que no anotó ni un gol en Copa Oro. sí. Un equipo que viene de un proceso complicado. Los equipos salvadoreños también no vienen en su mejor momento. Entonces, por más de que puedan tener futbolistas tal vez de un mejor nivel, por ejemplo Nathan Ordaz, una joven promesa del LAFC que es titular en el Sí. equipo de la MLS, El Salvador creo yo que en este papel de no favorito, creo que puede ofrecer cosas sobre todo al espacio. Y es ahí donde me preocupa El Salvador. Porque Guatemala primero se ha visto desde Copa Oro que no ha sido un equipo que ha entrado concentrado y cuando se ha recompuesto, ha agarrado el ritmo y se ha puesto serio, es donde mejor se ha visto a la selección, pero que en esos primeros momentos, sobre todo contra República Dominicana, contra Estados Unidos, hipotéticamente contra otras selecciones, incluso contra Canadá, es donde se ha visto lo peor de esta selección guatemalteca. Sí, creo que va a ser muy importante, ya lo platicábamos, creo que en el primer video que hicimos, hablando post Copa Oro, ¿te acordás que platicamos acerca de la charla de Tena previo a la final olímpica allá en Wembley entre México y Brasil en 2012? Que Tena les decía, los primeros minutos son vitales, es decir, hay que salir concentrados desde el primer minuto, que fue lo que no tuvo Guatemala contra Estados Unidos, por ejemplo.
en las semifinales allá en San Luis, si no recuerdo mal. Si Guatemala sale desconcentrado en el partido contra El Salvador, seguramente El Salvador va a facturar. Vos mencionás a Ordaz, pero por ejemplo tienen a este muchacho Mayer, Gil Mayer, que viene jugando a buen nivel en la liga rusa, en el Báltica, que es un jugador colombiano naturalizado salvadoreño, que también es un futbolista ofensivo con mucha zancada, que no le podés dar esas opciones. Creo que la situación de Guatemala, no sé por qué se me asemeja un poco al partido contra República Dominicana de junio, donde vos sabías que eras superior, vos sabías que llegás mejor a República Dominicana, pero que por alguna razón se te puede empezar a complicar el partido, que fue lo que sucedió contra los dominicanos. Terminamos 2-1 cayendo el primer tiempo, y por una buena reacción de Santis, de Kimi Ordóñez, de Olger Escobar, terminamos saldando y sacando el partido. Creo que así puede ser el partido. Ojalá y no, ojalá y Guatemala lo domine de principio a fin, ojalá Guatemala anote el primer gol rápido para que la gente también se meta en su papel, porque vos sabés cómo es la gente en Guatemala, y vos sabés que la afición a veces es muy cruel, y si no vamos ganando al medio tiempo, seguramente es que se van a escuchar silbidos, seguramente que se van a empezar a insultar, a escuchar insultos a los propios guatemaltecos. Así somos, lastimosamente. Son temitas que hay que ir mejorando. Yo creo que va a ser un partido donde Guatemala es favorito, pero tenemos que tenerle cierto respeto al Salvador, que no tiene nada que perder y que tiene las mismas chances que los guatemaltecos al final de cuentas. Sí, a ver, tiene las mismas chances, pero creo yo que en este juego del fútbol hay favoritos, hay menos favoritos, y creo que el paralelismo que hiciste con el partido de República Dominicana me parece justo, porque creo que una victoria ante El Salvador puede representar un poco ese impulso emocional, ya no solo en los futbolistas, sino también en todo el grupo, en Sí. toda afición y todo eso, que representó ese partido. Porque era un poco el miedo de si perdemos, dependemos de sacar la calculadora contra Jamaica, eh, y al final se fueron todos esos miedos. Y yo lo que quiero ver es que, yo creo que en ese partido se fueron muchos fantasmas, pero yo quiero realmente limpiar lo más posible lo que se pueda en los estadios guatemaltecos con este partido contra El Salvador. Sea un 2-0, sea un 3-0, sea un 2-1, un 4-2, un 5-4, que realmente lo que se vea es, ok, aunque no se gane bien, aunque no se gane bonito, se gana. Y es lo Ganar. más importante. Sí. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Y también lo que quiero ver es el peso de, porque en Guatemala, afortunado o desafortunadamente, la 10 no es la que pesa es la 20. Y ahora la lleva, a mi parecer, y lo puedo argumentar y lo he hablado muchas veces, una de las dos, tres mejores promesas de CONCACAF actualmente, Olger Escobar. Sí. Sí, totalmente. Lo de Olger está llamado a comandar la selección guatemalteca, no solo en esta eliminatoria, sino, creo yo, en las siguientes 2 décadas, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador que no llega ni a los 20 años de edad. Imagínate, y que ya es titular en la selección guatemalteca, que por lo menos ya debiera ser titular, y un jugador que está teniendo también un buen proceso en la MLS. Así que, sí, vos, qué buena frase esa, la 10 no es la que pesa, aunque la 10 también la han utilizado grandísimos jugadores en la historia del fútbol guatemalteco, pero la 20 es la del Pescadito Ruiz, es la de la Lucía Martínez en la selección femenina también, es la que usa actualmente Olger Escobar. A ver si después, cuando se libere la 10, cuando se libere la 11, o quiera él agarrar algún otro número, pero creo que si se quiere quedar con la 20, nadie se va a enojar, porque por ahora el llamado a comandar la selección las próximas 2 décadas, ¿no? Si es que pesa 2 veces lo que pesa la 10 para cualquiera, ese es el tema. Sí. Entonces, no, pero a ver, sería bonito de que una promesa con suma proyección pueda básicamente dejar un legado con la misma camisa que generó el legado, uno de los jugadores más históricos, ya no solo del fútbol guatemalteco, sino del fútbol de selecciones. Ahora, yo quiero hablar un poco del rol que puede tener Olger Escobar, porque lo mencionabas, de que a priori es titular, puede que se caiga en algún tipo de contexto, pero creo que estos son los partidos donde Olger se tiene que se tiene que poner los pantalones, tiene que dar un poco el paso adelante y romper la puerta. Y realmente decir de que estas son sus eliminatorias, él tiene que ser la imagen de esta Sí. selección guatemalteca que va al mundial. Y creo que lo puede ser. Creo que está muy arropado Olger Escobar, no solo por el cuerpo técnico de Tena, sino también por el grupo de jugadores. Muchas veces tal vez lo arropa el cuerpo técnico y no el grupo. Pero vos ves que Mendes Lain lo primero
que hace al dar sus declaraciones en Guatemala, al aterrizar en Guatemala ayer, el lunes por la noche, dice, no, Olger es el llamado a ser, Olger es el que tiene que ser, y yo estoy muy feliz por lo que está viviendo Olger en la MLS. Una figura como Mendes Line, que también está llamado a ser figura en Guatemala, que viene de jugar en el fútbol inglés y que fue figura en el Cardiff City, en la Premier League, etcétera, etcétera. Cuando vos ves eso, cuando vos ves que la buena vibra que hay en redes sociales de Rubio Rubín, que también es otro de los capitanes del equipo, de Aaron Herrera, de Nico Hagen, de los dos centrales, Amayo de Pinto con Olger, vos ves de que está arropado por sus compañeros, que saben que es un diamante en bruto. Pasa lo mismo, creo yo, con Rudy Muñoz, aunque Rudy Muñoz no juega en las grandes esferas, juega en Municipal, que ya es bastante cosa también para su edad y cómo ha ido evolucionando. Pero lo de Olger, sin duda, es el llamado a ser. Por ahí mucho se decía, no, pero Pedro Altán también puede ganar la posición a Olger. Creo que los últimos 2 partidos de Altán en Municipal son el reflejo de lo que va a pasar en esta eliminatoria. El reflejo de que Pedro Altán va a ser el primer recambio en ofensiva, de que entra a cerrar muy bien, es un muy buen cerrador de partidos. En el béisbol ese concepto es para los expertos, ¿no? Los pitchers cerradores. Pero Altán entró contra Real España en la tercera jornada de la Copa Centroamericana a definir el partido, los últimos 20 minutos. Contra Herediano la misma cosa, entró a definir el partido, termina siendo asistencia, termina siendo un gran partido. Entonces creo que eso le tiene que quitar la duda a Tena de decir, no, mi titular es Olger y mi cerrador va a ser Pedro Altán. Y es que yo creo que es un poco el rol que llevaba Pedro Altán desde la primera Copa Oro de Luis Fernando Tena, que era un poco ese cerrador, ese jugador, ese revulsivo, que tal vez no era el jugador 12, pero tal vez sea el 13 o 14, que te ayudaba a que en esos momentos complicados donde había que ya sea definir el partido o agarrarte al resultado, era un jugador que te daba muchísimas ventajas, ya no solo físicas, sino técnicamente. Porque a pesar de que estén todas las polémicas alrededor de si está en forma, si no está en forma, de si está a la altura de la selección o no, es un jugador que cuando el nivel baja un poco por el tema físico del rival, sí, él va a aparecer. Y él está sano, es cuando se ve a un Pedro Altán, un buen Pedro Altán, creo yo. Yo creo que ese es el rol que debería de asumir ya el mismo jugador. Sí. Yo creo que Guatemala en ese aspecto de cuando el partido y cuando el rival decaiga físicamente, y ojalá sí le pase a El Salvador ahorita en esta jornada 1 y a Panamá en la jornada 2, Guatemala tiene 2 buenos, o me animaría a decir hasta 3, 4 jugadores muy interesantes en ofensiva en la banca. Pedro Altán es uno, en la posición de mediocentro ofensivo. Mendes Line creo que también puede ser un gran cerrador de partidos, porque físicamente es superior al resto. Darwin Lom es un grandísimo futbolista que hoy está opacado por Rubio Rubín, pero que te puede aportar muchísimo en ofensiva. Y Kimi Ordóñez, que no lo hemos mencionado a lo largo de estos minutos que hemos estado hablando. No hemos mencionado a Kimi Ordóñez, que está a otro nivel también, que está jugando bien en la USL. Son 4 jugadores cerradores, 4 jugadores que pueden aportarle mucho en ofensiva a Guatemala para encontrar defensivas cansadas, para encontrar equipos que están ya desganados y con el tema físico también ya mermado. Y luego pues hablar de los que pueden entrar en medio campo, Coca Castellanos, lo del propio José Rosales o Rodrigo Sarabia, que también pueden aportar. Pero los 4 que te mencioné de ofensiva, creo que ahí podemos también sacar ventaja, tendríamos que sacar ventaja. Y es que yo creo que la mayor ventaja que tenemos no es solo por tenerlos, solo por el nombre, sino es de que vienen en forma. Porque Mendes Line viene de arrancar bien con el MK Dons, lo mencionabas de que tanto Kimi como Rubio Rubín en la USL han arrancado bien y con goles. Darwin Lom está haciendo los goleadores en Liga Nacional. Luego tienes a un... Cookie Lemus, tampoco lo mencionamos, que viene anotando goles. Cookie Lemus también y que se entiende muy bien con el mismo Darwin Lom. Entonces, creo que una de las preocupaciones que hay en Guatemala, que es el tema ofensivo, está un poco ya resuelto. Yo veo aún el principal problema en el centro del campo, donde no está Aparicio, que ya hablamos de él en el video pasado, pero hay que ver cómo se va a jugar ese centro del campo. Prevemos de que el Pelón Robles va a estar ahí de fijo. Sí. El tema es quién es el acompañante. Coca, Franco, Chema, Kevin. Pelón llegó a la fecha FIFA con ciertas molestias musculares, ese último partido que jugó contra Marquense, Cremas Marquense. Salió un poco tocado. Dicen que ya está fino para poder ser titular contra El Salvador. Creo que el partido contra El Salvador es un partido no para jugadores elegantes, no para jugadores que no les gusta el roce. Creo que es para jugadores que van al choque, que
que van al frente, que van a ir con el cuchillo entre los dientes, como se suele decir. No es un partido para lucirse, es un partido para imponer, es un partido donde El Salvador, si se va a ver mermado, se va a ver inferior futbolísticamente, va a recurrir a las patadas, porque históricamente así han sido los partidos entre Guatemala y El Salvador. Yo lo platicaba acá con el Pin Plata, con Memín Funes, con Everaldo Valencia, con Mincho Monterroso, que forman parte de varias generaciones pasadas del fútbol guatemalteco, y todos coinciden. Con El Salvador son partidos de meter, son partidos de pegarse, son partidos de ir al choque. Y si el jugador no le gusta ir al choque, y si el jugador no está acostumbrado a ir al choque, mejor no. Y creo que el Pelón Robles está acostumbrado a eso. Es por eso que, por ejemplo, a mí me extraña que en esta convocatoria no esté Marco Domínguez, que es un jugador que va al choque, a veces hasta exagerado, o Jorge Aparicio, que también es un jugador que te puede aportar en ese aspecto, ¿no? Que cuando haya que ir a pegar una patada, la va a pegar, cuando haya que ir a encarar al rival, hay que ir a encarar al rival, y cuando haya que jugar al fútbol, va a jugar al fútbol. Pero ya es decisión de Luis Fernando Tena, ¿no? Bueno, y ahora quiero preguntarte, después lo daré yo, ¿cuál crees que va a ser la clave que va a definir el partido entre Guatemala y El Salvador? ¿Y cómo queda el partido? Guatemala va a ganar el partido. Creo que lo va a ganar sin sobrarle mucho. Creo que lo va a ganar. Lo va a ganar por un gol. Va a ser 1-0, va a ser 2-1. No creo que vaya a ser un partido tan abierto como algunos dicen de goleada. ¿Cuál va a ser la clave? Anotar rápido. Creo que Guatemala tiene que anotar rápido, tiene que marcar un gol en la primera mitad para sentar las bases, para liberar la presión de la previa a la eliminatoria. La Copa Oro ya se terminó. Qué bonita Copa Oro hizo Guatemala, pero ya se terminó. No me sirve de nada porque no te clasifica al Mundial, no te da nada. La Copa Oro fue una gran Copa Oro, fue una experiencia magnífica para los jugadores y para la selección, para el fútbol de Guatemala, pero ya pasó. Acá empieza un nuevo proceso, empieza un nuevo torneo, como dicen algunos cuando arranca la fase final de algunos torneos. Entonces hay que arrancarlo bien, hay que arrancar marcando el primer gol rápido y hay que arrancar ganando, a como sea, como decías vos hace unos minutos, a como sea. Ok, yo creo que Guate gana 2-0 ese partido. Y creo que la clave va a ser no solo marcar rápido, pero el mantener el partido controlado. En el sentido Sí, de, si se marca rápido, creo que va a empezar el nerviosismo de El Salvador. Creo que se van a calmar un sí. poco los nervios de Guatemala. Y a partir de eso, creo que jugadores como Olger, jugadores como Santis, jugadores como Aaron Herrera, van a verse mucho más favorecidos con, ok, vamos a poder tener de cierta forma más espacios porque el rival se va a buscar abrir más, arriesgando más. Y es ahí donde Guatemala puede intentar controlar un poco más el partido con mucho más balón. Pero un partido donde no va a haber balón, sobre todo para Guatemala, va a ser contra el Panamá. Y Uf, contra Panamá es, yo creo que es el momento donde se puede definir la eliminatoria. Tanto para bien como para mal. Porque aquí ya, yo creo que históricamente Guatemala sabe que no es superior a Panamá. En el sentido de no vamos como ningún favorito, ni histórico, ni nada. Pero el problema es que estamos básicamente rezando por un empate. Como si estuviéramos viendo a Panamá como una España, como una Alemania, como un México, como un Estados Unidos. Y hace unos meses estábamos diciendo, ¿y qué pasa si en 90 minutos le rascamos algo a Estados Unidos? Entonces, ¿qué tiene que cambiar para que no solo la gente, pero el equipo se diga qué tiene Panamá que no tuvo Estados Unidos u otros equipos a los que no solo les hemos ganado, sino que les hemos competido bien? creo que donde nos merma y donde nos resta esa emotividad que decíamos, competirle a Canadá, competirle a Jamaica, competirle a Estados Unidos en la Copa Oro, es que nos toca ir a jugar de visita a una cancha donde históricamente nos ha costado. En una cancha donde Panamá pierde muy poco, donde ha dejado muy pocos puntos en la era Christensen, y me animo a decir que en la era previa con el Bolío Gómez también dejó pocos puntos, y me animo a decir que con los Deli Valdés, que dirigían antes a Panamá, también dejó pocos puntos. Es decir, Panamá en casa casi que saca el 85-95% de puntos durante los partidos oficiales y amistosos también. Ahora, sí que estamos pensando en que un empate es el
mejor resultado, y creo que sí, sería un resultadazo salir vivos de Panamá, porque la última visita allá fue 3-0 en un partido oficial en la Liga de Naciones del 2023, sí, 2023, acá empate a 1 y allá derrota 3-0. Donde yo le estoy apostando es que Panamá no sume el 100% de puntos, donde Panamá también pierda puntos en sus visitas a El Salvador, por supuesto, contabilizar la visita a Guatemala como derrota para Panamá, es decir, victoria guatemalteca en noviembre, y por ahí que a Panamá le cueste, por ejemplo, el partido contra Surinam, entonces que lleguen con cierta presión, pararse bien, ser un equipo ordenado, cerrar los espacios, no recibir un gol rápido. Entonces creo que eso es lo que tiene que apostarle Guatemala en el enfrentamiento contra Panamá. Es complejo, sí, porque Panamá es el gran favorito, tiene una gran generación, está bien dirigido, también trae un proceso muy largo, al igual que Guatemala, con Christensen, y tiene jugadores en buenos equipos, en buenos equipos y buenas ligas. Así que veremos. Creo que un empate sería resultadazo. Pero más allá del empate, yo quiero que Panamá pierda puntos en Surinam, en El Salvador, que deje puntos en Guatemala, para que no llegue a las últimas fechas ya prácticamente saldando los partidos porque sí. ¿Y cómo puede Guatemala realmente el conseguir por su propio peso? Porque aquí podemos hablar de que ojalá pierda puntos contra Surinam, que pase alguna catástrofe o que en el contexto de partido Surinam se adapte bien y les quite puntos. Pero ¿qué puedas yo aquí en la pregunta de qué puede hacer Guatemala en particular para rascar esos puntos ella misma? Yo no sé si lo mejor es irse a encerrar atrás. Porque en Copa Oro, justamente cuando fue la Sí, derrota puede contra ser. Panamá, nos encerramos atrás, básicamente. Guatemala en ningún momento tuvo el balón. Y por más de que físicamente es cierto que Panamá es superior a nosotros, yo creo que es a través del juego, de lo que se puede hacer con balón, que Guatemala puede ganar, sobre todo confianza, e intentarle hacer daño a Panamá. No se tiene que ir a tirar atrás del arco y que sea lo que Dios quiera. A menos de que estén cayendo una gran lluvia, Ojalá. no veo por qué habría que jugar ese contexto de partido. Guatemala con balón no es una selección torpe. Guatemala No. sabe lo que debe hacer con balón. Panamá también. Y es ahí donde está el juego. Donde hay que tal vez no imponer el juego, pero sí imponer el ritmo. Yo creo que son dos cosas muy distintas. Porque el juego lo puede imponer Panamá. Pero si lo que dicta el ritmo es de que cuando tú vas a presionar, vas a recuperar, cuando tú vas a tener el balón, no te la van a quitar, los momentos donde tú sepas que tienes que ser superior, los vas a aprovechar mucho mejor. Y los momentos donde tú sabes que tienes que ser inferior, los vas a elegir cautelosamente para que Panamá no pueda ser efectiva. Sí, coincido con eso, coincido con eso. También te va a cambiar el modo de ver el partido, el resultado del partido 1. Si Guatemala gana bien el partido 1 y al rato hasta nos tomamos la licencia de perder el partido contra Panamá. Que las cosas vos sabés que dentro de las sumas podría ser. Te pongo este escenario. Guatemala gana su fecha 1 contra El Salvador, bien ganado. Pongámosle que 3-0, categórico triunfo, que es probable. Y Panamá pierde en Surinam. Claro, la emoción y el hype te va a decir, vamos a ganar a Panamá. Pero si vos perdés el partido en Panamá, estás en igualdad de condiciones. Estás en igualdad de condiciones. ¿Y quién quita que El Salvador luego le gana a Surinam en la fecha 2 y todos tienen 3 puntos? Todos tienen 3 puntos. Son las cosas que te van cambiando. Ahora, si Panamá, por ejemplo, ya en las primeras 2 fechas ya sumó 6 puntos, se te empieza a ir, vos dejaste dudas contra El Salvador, va a ser diferente. Entonces, ahí es donde veo yo que hay que ver partidos separados, sí, pero como un conjunto, ¿no? Es decir, uno afecta al otro. Es la idea original del principio del video. Bueno, y para ir cerrando un poco esto, volverte a preguntar. Ya tal vez mencionamos un poco las claves, pero ¿cómo crees que termina el partido en Panamá? Mm. La razón me dice que perdemos. La razón me dice que perdemos. No creo que perdamos goleados como en la Liga de Naciones. Creo que podría ser un partido muy similar al de la Copa Oro, de un gol, de un errorcito, de un par de errorcitos y ahí se te va. Ojalá y no. Por ahí un poco el DPI, el pasaporte, me dice que podemos empatar sin goles, que podemos pararnos bien, jugar un partido ordenado, dejar una buena sensación
y salir con 4 puntos de esta doble fecha. Bueno, yo pienso, ojalá no ser mufas, no ser mala suerte ni nada, pero yo creo que Guatemala lo empata 1-1. Yo, 1-1. yo confío y Sirve. por poco no dije que Guatemala ganaba. Porque en serio, yo confío muchísimo en esta selección, creo que es el momento y no sé si crees en Dios, en el destino, en lo que sea, pero yo creo que las cosas se alinean de una manera para que todos tengan su momento y creo que este es el momento de Guatemala. Así que nada. No, si es el momento, es el momento idóneo. Es decir, si vamos a cuándo tiene que Guatemala sacar la cara internacionalmente y dar un golpe en la mesa, creo que es septiembre es el mes. Septiembre es el mes, ¿verdad? Por supuesto, tendrás que confirmarlo en octubre y en noviembre. De nada te va a servir ir a ganar a Panamá y ganarle a El Salvador si luego en octubre no sacas ni un punto y en noviembre no le ganas a Panamá acá, por ejemplo. Entonces igual quedas fuera. Pero si hay un momento, si hay un mes, si hay una doble fecha FIFA donde puede Guatemala decir presente, creo que es esta. Ojalá y sea. Ojalá. Nos volvemos todos locos aquí. Eso es todo de nuestra parte. Ojalá que se consigan por lo menos 4 puntos. Y nada, ojalá que toda la gente en Guatemala pueda disfrutar tanto de los resultados como de los partidos como de este video. Así que no olviden de suscribirse, de darle un like y sobre todo de dejarnos en los comentarios qué piensan ustedes que va a pasar en esta fecha FIFA, cuáles creen ustedes que van a ser las claves, cómo piensan que van a terminar los resultados. Eso es todo de nuestra parte. Ya saben que aquí con Andrés Artiles siempre hay muchísimo fútbol. Chao.